Continuando con la clase de derivada, vamos a hablar hoy de regla de la cadena. Recuerden que dijimos ayer que la derivada la estamos calculando a través de reglas de diferenciación. Realmente la derivada, como comentaba al principio de esta reunión, es un límite que tiene que ver con las pendientes de la recta tangente, con los cocientes incrementales, y que no siempre ese límite existe, por lo tanto una función puede o puede no ser derivable, puede ser derivable o no. De un ejemplo clásico, el valor absoluto de x, que dijimos que era x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Y vimos que si esta función yo la llamo f de x y quiero estudiar la derivada en 0, resulta que ese es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 me va a dar el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x, y este límite da 1 si x tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de x es el mismo x, y da menos 1 si x tiende a 0 por la izquierda, por lo tanto este límite no existe. Y cuando el límite no existe, decimos que la función no es diferenciable o no tiene derivada. Solo para aclarar ese detalle, porque con lo que vimos ayer, pues, no dijimos nada de que la función sea diferenciable y esas cosas, ¿no? Las funciones no son todas diferenciables. De hecho, una característica de las funciones diferenciables es que son curvas suaves, se dice en matemática. Suave porque tienen este comportamiento. Cuando la curva tiene un pico, un borde afilado, digamos así como este, ahí la derivada no existe. Y es que aquí hay infinitas tangentes, ¿no? Una tangente puede pasar así, tocar en un solo punto. Mientras que en estos puntos la tangente es única, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es para comentar algunas cosas, ¿no? Vamos a hablar de la regla de la cadena que me interesa hoy, que es una regla de diferenciación. Si las condiciones... Pero eso es porque ese punto, Dime. pero, pero eso pasa porque ese punto no tiene pendiente, ¿no es cierto? No, ningún punto tiene pendiente. Lo que tiene pendiente son las curvas, ¿no? O en todo caso las rectas. Lo que quiero decir que en ese punto hay infinitas pendientes, por lo tanto no tiene derivada. Porque para que tenga derivada la recta tangente tiene que ser única, porque es el límite, ¿no? El límite tiene que ser único y existir. Cuando hay dos límites, el límite por la derecha y por la izquierda son distintos, la función no tiene derivada. Sí, gracias. Ok, entonces fíjense, ¿qué es la regla de la cadena? ¿En qué consiste la regla de la cadena? Creo que les di, lo deben haber visto en material que les mandé, ¿no? Pero por si acaso se lo voy a copiar aquí la definición. Como tal, como un teorema, como debe ser, ¿no? Dice lo siguiente: si Y es igual a f de u, ¿sí? Es diferenciable en u. En u. Y a su vez, u es una función de x, g de x. Es diferenciable en x. En x. Entonces, la función compuesta, f de u, que sería f evaluado en g de x, que es lo mismo que decir la función, ¿ok? La función compuesta f con g es diferenciable en x. En el punto x. Más aún, la derivada de la composición f con g en x, para calcularla, aquí hay dos funciones, la externa y la interna, porque esta es una composición. Es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada interna. ¿Ok?
Es decir, la derivada de una función compuesta es igual al producto de la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí como regla. También se puede escribir de otras maneras, ¿no? Se puede escribir, digamos, de esta forma. De x de y igual a de u de y por dx de u. Esta es otra notación de la derivada. O bien escribirla así. De y de x es de y respecto de u por de u respecto de x. Esta es la y respecto a la función interna y esta es la interna evaluada en x, para ver cómo la y la evaluada en x. O sea, aquí una función y que en apariencia no tiene la variable x, implícitamente como la u depende de x, la y también depende de x. Entonces tienes esta fórmula, que es esta o es esta. ¿Ok? Ese es el teorema conocido como regla de la cadena. Y es uno de los teoremas más importantes a la hora de calcular integrales, ¿no? Y es la base de lo que se conoce como el teorema de cambio de variable cuando hagamos integración. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona el teorema o la regla de la cadena. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a decir que y es la raíz cuadrada de x cuadrado más 3x. Vamos a hacerlo primero paso a paso, ¿no? Aquí te piden de y respecto a x. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar en esta función la composición de dos funciones, ¿no? Si tú te pones a mirar, aquí hay una parte, digamos, interna, esta partecita, que voy a llamarla, digamos que esto sería, esta parte roja que estoy dibujando aquí es la u, ¿sí? Entonces yo tendría mi función, ahora tengo una función que se llamaría y igual raíz de u, ¿sí? Y la externa será la raíz de x. Si yo tengo y igual f de u, mi f de u sería raíz de u. O sea, mi f sería raíz de u. Y la u es una función de x, que es x cuadrado más 3x. Tengo las condiciones del teorema anterior. Tengo la función externa, que es la raíz, y la interna, que es la u. ¿Qué dice el teorema? ¿Quién es de y de x? ¿Quién sería de y de x? Bueno, sería la derivada de la función externa, que sería la derivada de la función y respecto de u, esta la voy a derivar respecto a u, por la derivada de u respecto de x. Esta es la fórmula, una de las notaciones, ¿no? O la otra, es decir, f de g de x, la derivada de esto, sería f' evaluado en g de x por g' de x. Usted usa esta o esta, es lo mismo. Son simplemente notaciones diferentes. Entonces, hay que buscar la derivada de la raíz, ¿no? Ya sabemos por la fórmula que f' de u sería 1 sobre 2 raíz de u. Eso lo hicimos ayer. Recuerden que esto es u a la 1 medio. Y si quiero derivar esto, bajo el 1 medio multiplicar y arriba le resto 1. Me queda 1 medio de u a la menos 1 medio, que es esto, ¿no? Y hay que buscar la derivada de u respecto a x. U' de x sería 2x más 3. Porque derivo aquí, la derivada de esto es 2x, la derivada de esto es 3. Entonces, combinando estas dos cosas, yo puedo deducir, siguiendo cualquiera de estas dos fórmulas que tengo acá, cualquiera de las dos, puedo decir que la derivada y', que es de y de x, no es más que la derivada de la función externa, que es la derivada de la raíz, evaluada en u de x, sería 1 sobre 2 raíz de u, pero recuerden que u es x cuadrado más 3x por la derivada interna, que es 2x más 3. Esto me daría la derivada. ¿Ok? ¿Quedó claro eso?
Puede ser otro ejercicio, profe. Claro, voy a hacer varios ejemplos, pero esto lo entendieron bien. Fíjense, al identificar la U, la externa, derivar la externa en U y la interna en X, ¿no? Vamos a hacer otro. ¿Cuándo se ocurre mucho esto? Por ejemplo, si yo quiero derivar, yo le mando a derivar logaritmo de X cuadrado más 3. ¿Cuánto es esta función? Si esta función yo le pido la derivada, ¿cómo la derivan? No tengo logaritmo de X, tengo aquí otra cosa. Yo sé que la derivada del logaritmo de X es 1 sobre X. Entonces, aquí tengo el logaritmo de una función de X. Entonces, en realidad uso esta otra fórmula. La derivada del logaritmo de U, donde U es una función de X, es 1 sobre U por la derivada interna. Entonces, si yo voy a derivar aquí, ¿cómo derivo? Bueno, la derivada de esto es, derivo el logaritmo, que sería 1 sobre lo que está aquí adentro, todo, X cuadrado más 3, por la derivada interna. ¿Ok? La derivada interna de esto es 2x. Esto me daría 2x sobre x cuadrado más 3. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo en lugar de pedirles esto le pido derive la exponencial de x cuadrado más 6? Y quiero derivar esta función. Esta es mi función y. ¿Quién sería de y de x? Pero nuevamente yo conozco la derivada de e a la u. La derivada de e a la u es la misma e a la u por la derivada del exponente, que es la regla de la cadena, ¿ok? Entonces derivar aquí sería simplemente la misma e a la u, o sea, la función tal cual está, por la derivada del exponente, que lo dejo aquí expresado, ¿no? Y eso sería e a la x cuadrado más 6 multiplicado por 2x, que es la derivada de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerles un problemita para que ustedes hagan y lo practiquemos. Vamos a calcular, vamos a borrar esto. Yo les voy a pedir que calculen la derivada de la función y igual e a la raíz de x, este es 1, y el segundo que vamos a hacer es y igual raíz cuadrada de e a la x cuadrada. Y vamos a hacer un tercero, y igual logaritmo de x, vamos a poner logaritmo de x a la 1 medio por e a la 2x. Ok. Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacer esto. Vamos a ver, en el primer ejercicio, por ejemplo, uno puede identificar dos funciones, e elevada a la u y u, que es la raíz de x. Entonces, esta es la función externa y esta es la interna. En el segundo ejercicio, por ejemplo, tenemos la raíz de algo y dentro tenemos el algo. Lo que pasa es que entonces aquí tendríamos tres funciones, esta y aquí tengo otra composición. Tendría que aplicarle la cadena tres veces. O bien lo hago así, o bien soy más vivo y esto lo escribo directamente como la exponencial de x cuadrado sobre 2 aplicando exponente fraccionario, ¿verdad? Porque este un medio que está aquí lo coloco como divido el exponente entre 2. Entonces aquí tendría, si esta es la función, tengo dos funciones nada más, la externa que es e a la u y la interna que sería x cuadrado sobre 2. Y en este caso tengo un producto y las dos tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? En este caso tengo un producto y repito, a ambas tengo que aplicarles regla de la cadena. Vamos a hacer estas dos primero para ver y reforzar la idea, ¿no? Vamos a ver. Vamos a borrar esto y vamos a hacer los primeros dos ejercicios. Ok. En el primer ejercicio, cuando tengo y igual e a la raíz de x, yo quiero derivar, sería
la misma exponencial, porque la derivada de e a la u es la misma e a la u, ¿verdad? Será la misma exponencial, e a la raíz de x, por la derivada de la raíz de x, que es la derivada interna. Esto daría e a la raíz de x, y esta derivada ya debo recordar que es 1 sobre 2 raíz de x. O sea que en resumen eso me daría e a la raíz de x sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Recuerden que aquí, para que quede bien reforzada la idea, aunque ya después lo vamos a hacer directo, tengo dos funciones. Tengo la función e a la u y su derivada es la misma e a la u por la derivada de u respecto a x. La misma e a la u sería e a la u, que en este caso u es raíz de x, ¿no? E a la raíz de x por la derivada de la raíz de x. Y por eso me quedó esto que tengo aquí. En el segundo caso, o en el segundo ejercicio, podemos proceder de forma similar, pero como expliqué, tengo tres funciones, ¿no? Si yo lo miro, si tengo esta, tengo la exponencial y tengo esta otra función, tengo tres. Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras posibles. La primera opción, derivar aquí, ¿no? Si yo derivo esto, si esta es mi función original, yo quiero derivar, ¿verdad? Quiero derivar. Entonces tengo que derivar la raíz, que es la función externa, es como si tuviera raíz de u, derivada de esto que sería 1 sobre 2 raíz de 1. Esto sería 1 sobre 2 raíz de e a la x cuadrado por la derivada interna, que es la derivada de x al cuadrado. ¿Ok? Ya hice una primera derivada, ¿no? Cuando voy a derivar e a la x cuadrado, que es la que me queda derivar aquí, cuando voy a derivar e a la x cuadrado, tengo que recordar que tengo que regla de la cadena. Esto sería la misma e a la u o e a la w por la derivada de w, donde en este caso w es x cuadrado, ¿no? Entonces esto sería la misma e a la x cuadrado por la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esto aquí arriba me daría, 1 sobre 2 raíz de e a la x cuadrado por e a la x cuadrado, que es la derivada de esto, por la misma, la derivada interna, que es la derivada de x cuadrado. O sea, que en resumen, borremos esto aquí para que tener espacio. En resumen, esto me va a dar, esta derivada es 2x, ¿no? 2x e a la x cuadrado sobre 2 raíz de e a la x cuadrado. Puedo cancelar el 2 con el 2, porque ambos multiplican, ¿no? Sería x e a la x cuadrado sobre la raíz de e a la x cuadrado. Eso es lo que me daría. Fíjense lo que dio, x e a la x cuadrado sobre raíz de e a la x cuadrado. Pero, como les dije, hay otra opción para ese mismo ejercicio. Hay una segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Escribir esto como todo esto, ¿no? Vamos a borrar esta raíz que está muy grandota aquí. Recuerden que tengo raíz de e a la x cuadrado. Lo puedo escribir como e a la x cuadrado entre 2, aplicando el exponente fraccionario. Recuerden que la raíz de algo es algo a la 1/2, ¿no? Entonces sería esto a la 1/2, sería esto que tengo acá. Entonces derivar aquí es más fácil. Si esa es la función y yo quiero derivar aquí, esto sería la misma exponencial, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces esto sería e a la x cuadrado sobre 2, y aquí derivo el exponente, que sería 2x, ¿no? Aquí daría 2x, el 1/2 sale, ¿no? Entre 2. Cancelo, esto me daría x e a la x cuadrado sobre 2.
Y ustedes me dirán, profesor, pero este y esta no es lo mismo. Si es lo mismo, si usted hace exponente fraccionario aquí y dice esto es x a la x cuadrado y esto es a la x cuadrado sobre 2, copia la base y resta los exponentes. Esto sería este resultado que tengo aquí, lo voy a escribir aquí, sería x que está en el numerador, copio la base y resto x cuadrado menos x cuadrado sobre 2, sería x cuadrado sobre 2, que es justamente este resultado que está aquí. Entonces, aunque en apariencia se vean distintas, es lo mismo. Aquí queda más elegante y más comprimida la fórmula, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que a veces que hay que aplicar reglas de la cadena de forma reiterada, ¿no? Vamos a hacer el último. ¿Esto le quedó claro? Sí, Sí, profesor, muy ya bien, cuesta profe. un poquito. Vamos a ver el último. Aquí la única forma de aprender esto es practicando muchas derivadas. Entonces, esto refuerza lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy. En este caso tengo la derivada de un producto. Si yo voy a derivar aquí, voy a derivar el producto, ¿verdad? Logaritmo de x a la 1/2 por e a la 2x, derivado. La derivada de un producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar más este sin derivar por la derivada de este. Aquí tengo la composición, tengo una raíz y tengo un logaritmo, entonces derivo. La función externa sería 1/2 de esta cosa, del logaritmo. Vamos a hacerlo así a pie. 1/2 y esto logaritmo de x a la menos 1/2. ¿Sí? Bajé 1/2 y resté 1 por la derivada interna, que es la derivada del logaritmo, por este que está aquí multiplicando, ¿no? Esta parte que tengo aquí, esta parte que tengo aquí, es la derivada. Y en este caso, el logaritmo queda igual, déjenme, perdón, aquí iría un signo más. Este queda igual, logaritmo de x a la 1/2. Y derivo la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente, 2x'. La misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces esto me daría 1 sobre 2 logaritmo de x a la menos 1/2, la derivada del logaritmo que es 1 sobre x y la exponencial de 2x, más logaritmo de x a la 1/2, la misma exponencial es a la 2x y la derivada de 2x que es 2. Escrito en forma más bonita, esto lo coloco dividiendo. Arriba tendría e a la 2x, debajo tendría 2x raíz del logaritmo de x, o sea, logaritmo de x a la 1/2, y esto sería raíz del logaritmo de x, dos veces aquí, e a la 2x. Esta es la derivada. Puedes sacar factor común este y sumar y agrupar, puedes hacer más cositas, ¿no? Pero digamos que este sería el cálculo de la derivada. ¿Ok? ¿Estamos claros en la idea? Vamos a ponerles otros ejercicios para que sigamos practicando. Algunos bastante sencillos para ir calentando, ¿no? Para ir calentando brazos motores, digamos, ¿no? Vamos a hacer este. Y igual x cuadrado más 5x menos 6 elevado a la 6. Porque alguien puede tener la tentación de desarrollar este polinomio, ¿no? Y la sexta potencia de esto le queda un polinomio horroroso. Pero derivar esto así con la regla de la cadena es muy sencillo. ¿Quién sería la derivada de esta función? Mira, ni qué haríamos ahí. Primero tomaríamos la parte interna y le derivamos. Bueno, pero la idea es empezar por la externa.
La externa sería todo esto a la 6, ¿verdad? Bajo el exponente, 6. Todo esto queda, el interno queda igual. Le resto 1, 6. Queda un 5 aquí. Por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Y entonces esto sería 6x cuadrado más 5x menos 6 a la 5. Y esta derivada que da, la derivada de este da 2x, la de este da 5 y la de este da 0, ¿no? Entonces sería 2x más 5. Este sería tu derivada. Eso es todo. Sencillito. ¿Ok? ¿Captada la idea? Ya, sí, ya está más claro, profe. Ok, vamos a hacer este otro para que sigamos explotando la idea. Vamos a hacer y igual raíz cúbica de x a la 6 menos 3x. Calculen por favor esta derivada. Voy a darles un tiempito para que lo intenten. Voy a pausar el video. Bien. Fíjense bien, en este caso, tal como me dijeron, la raíz cúbica es la externa y la u interna es x a la 6 más 3x, ¿verdad? Entonces, la derivada de la raíz cúbica la debo conocer y si no la sé la calculo. Esto es derivar u a la 1/3, ¿verdad? Sería 1/3 que baja y a 1/3 le resto 1. O sea que esto sería 1/3 de u a la menos 2/3. Y la interna, u', sería 6x a la 5 más 3, ¿no? Entonces ya con estos ingredientes puedo hacer mi derivada. Ya como conozco esos ingredientes puedo hacer mi derivada. ¿Cuánto es la derivada entonces? Y' sería la derivada de todo esto, que es la raíz cúbica. Imagínense que esto es un solo elemento, ¿no? Dijimos que era 1/3 baja de x a la 6 menos 3x a la 1/3 menos 1 por la derivada interna que es x a la 6 menos 3x. Derivada. Aquí lo demás es hacer cuentas. Esto es 1/3 x a la 6 menos 3x a la menos 2/3 por la derivada de esto que es 6x a la 5. Recuerden que el exponente baja y resto 1 menos 3. O sea que eso lo que me va a dar es, arriba queda 6x a la 5 menos 3 y debajo queda 3 por la raíz cúbica de x a la 6 menos 3x al cuadrado. Si quieren dejan el exponente fraccionario, ¿no? Pero así se ve más bonito, ¿no? Eso es todo. Sencillo, creo, ¿no? Es una cuestión de habituarse y de practicar bastante. Vamos a hacer otros para que sigamos explotando esta idea hasta que les quede bien claro. Recuerden que les dejo esto grabado y que al final del video les voy a dejar una lista de reproducciones para que revisen, ¿no? De problemas de regla de la cadena que tenemos en el canal también. Vamos a hacer otro, por ejemplo, ¿cómo sería derivar? Digamos que tengo el logaritmo de e a la x cuadrado más 3. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Voy a nuevamente pasar el video. Intenten ustedes hacerlo y revisamos ahorita. Fíjense bien. Voy a resolver esta derivada usando la regla de la cadena. Tengo el logaritmo y aquí tengo una función u. U que es e a la x cuadrado más 3. Por lo tanto, derivar todo esto, sería 1 sobre lo que está aquí adentro, ¿no? Por la derivada de lo que está adentro. Si yo derivo aquí, y' sería entonces, como sea la derivada del logaritmo, sería 1 sobre e a la x cuadrado más 3 multiplicado por la derivada de lo que está adentro, ¿no? Ahora aquí tengo otra vez una composición. Entonces tendría que derivar con regla de la cadena. Sería 1 sobre x cuadrado más 3
Y la derivada del exponencial, que es la misma exponencial, ¿verdad? E a la x cuadrado más 3 por la derivada del exponente. ¿Ok? Aquí me equivoqué, perdón. Copié mal aquí ya, perdón. X cuadrado más 3, el 3 está sumando aquí. ¿Sí? Por así. He puesto el 3 arriba, perdón. Entonces aquí sería e a la x cuadrado Abajo también, ¿no? más 3. ¿Sí? Aquí quedaría así. Por la derivada del exponente. Aquí tendría que derivar de otra manera entonces, ¿no? Aquí derivaría como una suma, ¿no? Entonces sería 1 sobre e a la x cuadrado más 3. Y derivo aquí como una suma, será la derivada de este más la derivada de 3. Obviamente la derivada de 3 es 0. Y esta uso la regla de la cadena, ¿verdad? Eso me va a quedar entonces, como esta derivada me da 0, esto no aparece, me va a quedar la derivada de esto, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente, que es 2x, sobre e a la x cuadrado más 3. ¿Ok? Esto fue lo que me dijiste que te dio, ¿cierto, Gabriel? Sí, profe. Esta es la derivada. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Aquí me he equivocado cuando copié. Bueno, está bien. Vamos a hacer otro. Aquí la idea es entrenarse y hacer muchos ejercicios de regla de la cadena para que desarrollen la habilidad. ¿Ok? Vamos a hacer uno con la exponencial que también siempre sale. ¿Cómo calcular si y, por ejemplo, es 2 elevado a la x a la x? Bueno, a la x cubo, sí. ¿Cómo derivamos esto? Pausar el video, intenten ustedes hacerlo. Ya hay que ir desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Hay que recordar cuál es la derivada de a a la x, ¿no? O en general de a a la u. La derivada de a a la u, ¿verdad? Es la misma a a la u por logaritmo neperiano de a por la derivada del exponente. Entonces, si voy a derivar esto, sencillamente y' es la misma 2 a la x cubo por el logaritmo de 2 por la derivada del exponente. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me va a dar? Una vez que estoy ahí, digo, esto es, va a escribir aquí logaritmo de 2 que multiplica a 2 a la x cubo y esta derivada que es 3x cuadrado. O sea que eso lo escribo como 3 logaritmo de 2 x cuadrado por 2 a la x cubo. Esta será la derivada. ¿Ok? ¿Les dio así? Tienen que saberse las derivadas básicas, ¿no? La de a la u, la del logaritmo, la de la raíz, la de la exponencial, conocer la derivada del cociente, del producto, todas esas cosas porque es muy importante que aprendan a derivar bien. ¿Ok? Vamos a hacer un último problema de regla de la cadena para terminar de fijar ideas. Digamos que tienen la función u igual raíz cuadrada de t más raíz de t más 1. ¿Ok? Y le pido cuánto es la derivada de u respecto de t. Intenten este, por favor. Profe, le digo si creo que está bien. Dime, ¿cuánto te dio el resultado? Yo, o sea, u derivado, así es 1/2 por t más, en otro paréntesis, t más 1 elevado al 1/2, todo elevado al 1/2 por 1 más, o sea, igual así, fracción 1
sobre 2 por, entre paréntesis, t más 1 elevado al 1 medio. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a borrar aquí. Vamos a escribirlo como un exponente fraccionario para que sea más sencillo, ¿no? Esto es t más raíz cuadrada de t más 1 todo a la 1 medio, ¿no? Entonces la derivada de u respecto de t, derivo la externa, que es el 1 medio, baja 1 medio que multiplica a t más raíz de t más 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada interna, ¿no? Y aquí hice un primer paso, ¿no? Esto sería entonces, escrito bonito, 1 sobre 2, 1 menos 1 medio, 1 medio, perdón, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Esto quedaría entonces debajo raíz de t más raíz de t más 1, que multiplica, aquí derivo, derivada del primero, que es 1, más la derivada del segundo, ¿no? Que sería 1 sobre 2 raíz de t más 1 por la derivada interna que me da 1, ¿no? Pero vamos a escribirla para que se vea que sí, la hicimos, ¿no? O sea que esto me va a dar, distribuyo, ¿verdad? Este por este, ¿verdad? Si quiere, 1 sobre 2 raíz de t más raíz de t más 1 por este por este quedaría signo más aquí, ¿verdad? Arriba queda 1 porque la derivada de esto es 1, ¿no? Quedaría arriba queda 1 y debajo queda esta misma expresión, pero sería 4 raíz de t más 1. El 4 sería por este 2 por 2, ¿no? Esta raíz queda afuera y la raíz de todo eso que tienes ahí, que es t más raíz de t más 1. Queda así. Es una manera de expresarlo, ¿no? Quizás ustedes lo expresaron de una manera diferente. ¿Ok? Bueno, señores, yo creo que con eso estamos bien por hoy. Les voy a poner una tareita para que hagan. Primero, recordar todas las funciones trigonométricas, las derivadas de las funciones trigonométricas. No sé si las tienen a la mano, pero la derivada respecto de x del seno de u es el coseno de u por la derivada de u respecto de x. La derivada respecto de x del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u respecto de x. La derivada respecto de x de la tangente de u es secante cuadrado de u por la derivada de u respecto de x. La derivada respecto de x de la cotangente de u, es menos cosecante al cuadrado de u por du de x. La derivada de la secante es secante por tangente. Es secante de u por tangente de u por la derivada de u respecto de x. Y la derivada de la cosecante de u es menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u respecto de x. Para que la tengan ahí como fórmula y a partir de ella podamos hacer otras derivadas, ¿no? Otras derivadas. Ténganlas ahí, yo les dejo el video para que las anoten, vayan haciendo sus tablitas de derivadas para que se las aprendan bien, porque asociada a cada una de estas derivadas van integrales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo les podría mandar como ejercicio para que hagan, aparte de lo que les mandé en la presentación, voy a poner y igual
coseno de el logaritmo de x, buscar la derivada. Vamos a hacer este para practicar, para darles una idea, ¿no? La derivada en este caso sería la derivada del coseno de u, que sería menos seno de u, ¿verdad? Menos seno de u. Recuerden que en este caso u es logaritmo de x por la derivada interna. O sea que esto sería menos seno del logaritmo de x y esto sería 1 sobre x. O sea, menos seno del logaritmo de x dividido entre x. Y así podría yo mandarles a ustedes a derivar la cosecante de x cuadrado más 1. Esta es mi función. Podría hallar y igual logaritmo del seno de x. Podríamos buscar, siempre que eso esté definido, ¿no? Porque el seno es una función oscilatoria que puede ser positiva o negativa, y el logaritmo no está definido para valores negativos, pero no, suponiendo que eso está bien definido, ¿no? Un cuarto ejercicio, podríamos hallar 3 elevado a la coseno de x. Hagan estos problemas, ¿no? Y un quinto, vamos a buscar la raíz, la lleva a ser raíz cuadrada de logaritmo de x. Este es neperiano, ¿no? Sobre el seno de x. Un poquito para que piensen este último ejercicio. Logaritmo de x entre... Dije seno, bueno, ponga coseno, no importa. Hacemos esto. Esto me lo van a hacer para practicar. Me lo van a entregar el día lunes junto con las otras tareas, ¿ok? Mañana vamos a hablar de otras técnicas de diferenciación como son la derivación implícita o diferenciación implícita y la diferenciación logarítmica. Por lo tanto, les pido que primero vean esos videos en el canal y los practiquen bien, que mañana vamos a reforzar eso, ¿ok? Muchas gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les lleguen los videos que voy a ir subiendo sobre este tema de derivada en este intersemestre. Seguimos en contacto entonces. Saludos a todos.